Arriba y abajo, los dos herederos. Sócrates conversó durante años con sus conciudadanos atenienses, hizo 1000 preguntas, replicó ingeniosamente a sus interlocutores, pero nunca escribió nada. A lo largo de los siglos se han compuesto miles de libros sobre él, pero él no escribió ninguno, ni siquiera unas pocas páginas explicando su forma de pensar. ¿Cómo podemos saber entonces lo que realmente? La verdad es que no podemos estar seguros. Algunos de quienes le escucharon tomaron nota de sus palabras, así como de sus gestos y de su forma de comportarse. Fueron ellos los primeros que escribieron sobre Sócrates, y todos los que han venido luego se han basado en su testimonio. Lo mismo pasó también con otros importantes maestros en el campo de la religión, como Buda o Jesucristo. Sus enseñanzas no nos han llegado directamente de su puño y letra, sino a través de lo que sobre ellos cuentan varios de sus discípulos. Quizá no todos esos oyentes sean igual de fiables, pero comparando lo que dicen unos y otros podemos hacer una idea razonable aproximada de cómo fueron y qué enseñaron esos notables personajes. En el caso de Sócrates, quien mejor escribió sobre él fue uno de sus seguidores más constantes, llamado. En realidad su nombre era Aristócles, pero todo el mundo le conocía por Platón, porque era muy corpulento y ancho de espaldas. Se trataba de un joven de buena familia que conoció a Sócrates cuando tenía 18 o 19 años y quedó fascinado por él. Procuraba seguirle a donde fuese y no se perdía ni uno de esos improvisados debates con los ciudadanos atenienses. Después de la ejecución de Sócrates, Platón propuso escribir cuanto recordaba de ese extraño maestro, un maestro que no quería ser maestro de nadie, y reproducir lo mejor que pudiera el encanto y la inteligencia de su permanente interrogación en busca de la verdad. Sin duda, su propósito era impedir que Sócrates cayera en el olvido y también demostrar lo muy injusta que fue la condena que padeció. Pero, ¿cómo guardar para la posteridad toda la gracia de aquellas conversaciones inolvidables a las que tantas veces había asistido? Porque no se trataba solo de contar lo que había dicho Sócrates, sino también de lo que los otros le respondían y cómo entonces replicaba él. Sócrates no predicaba sermones ni pronunciaba discursos, sino que discutía con los demás, es decir, dialogaba. Era ese intercambio de preguntas, respuestas, dudas y hallazgos lo que importaba, no de las conclusiones finales, cuando las había, porque muchas veces el debate permanecía abierto, sin moraleja definitiva. Como buen ateniense, Platón era muy aficionado al teatro. Ya hemos dicho lo importante que era ese espectáculo en aquella ciudad, de modo que tuvo la ocurrencia genial de contar sus recuerdos de Sócrates de una forma teatralizada. Escribió unos diálogos entre diversos personajes, uno de los cuales es el propio Sócrates, que debaten y se contradicen o se ponen de acuerdo sobre las cuestiones más diversas. Así logra transmitir no solo las opiniones de Sócrates y de sus interlocutores, sino también el ambiente de aquellas charlas, con toda su incorporable libertad y su frecuente humor. Cuando los leemos hoy, tantos siglos después, nos parece que volvemos a Atenas y allí conocemos personalmente a seres humanos como nosotros, con los aciertos, errores y pequeñas o grandes vanidades que todos tenemos. El resultado es magnífico, pero siempre hay algún pero. Y es que Platón no solo fue un oyente embobado de Sócrates, sino también una persona sumamente inteligente y por tanto deseosa de pensar por su propia cuenta, como precisamente Sócrates hubiera querido. Al principio, en los primeros diálogos que escribió, se limitó a dar cuentas de diversas charlas socráticas y de los momentos más emocionantes de la vida de aquel personaje. Su discurso ante el tribunal que le condenó,
sus razones para rechazar la huida que le proponían algunos amigos, sus últimos momentos cuando bebió la cicuta mientras discutía serenamente con quienes le acompañaban en ese trance sobre la muerte serena y la posible inmortalidad del alma. Sin embargo, en los diálogos posteriores, Platón empezó a introducir cada vez más sus propias opiniones. Lo malo es que, como ante todo seguía considerándose discípulos de Sócrates, las puso también en boca de su maestro, como si se las hubiera oído a él. A nosotros ahora ya no nos resulta fácil distinguir dentro de los escritos de Platón entre los que se reproducen tal cual las palabras de Sócrates y los momentos en que se utiliza a Sócrates como portavoz del pensamiento platónico. Aunque la primera inspiración para dedicarse a la filosofía le vino a Platón de Sócrates, sus estilos de filosofar son muy diferentes. Platón no iba ya por calles y plazas preguntándole a la gente, como hacía Sócrates. La verdad es que ningún otro filósofo ha vuelto a comportarse así. Muchos aprendimos de Sócrates, pero nadie se ha atrevido a vivir luego tan libre y alegremente como él. A partir de Platón, los grandes pensadores se han convertido en maestros, en profesores, y el primero de estos maestros fue el propio Platón, que fundó en Atenas una especie de colegio de filosofía al que todos llamaron academia. ¿Os suena el nombre? Porque estaba situado en unos jardines públicos dedicado a un antiguo héroe. Academos. Allí Platón explicaba su forma de comprender el mundo ante un pequeño grupo de discípulos que le escuchaban atentamente, y supongo que también le planteaban de vez en cuando dudas y objeciones, porque en filosofía nadie tiene la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, como dicen en los juicios, o por lo menos en las películas sobre juicios que yo he visto. Si no hay discusión e intercambio de puntos de vista, no puede hablarse de auténtico conocimiento filosófico. A Platón, desde luego, le interesaba encontrar la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? Y la pregunta más difícil, ¿cómo reconocerla cuando la tengamos delante? Constantemente oíamos afirmaciones tajantes sobre todos los asuntos divinos y humanos. El jamón es muy rico, los chinos son muy miserables, París es la capital de Francia, cuidado con los tiburones, las mujeres conducen peor que los hombres, todos los humanos somos inmortales, etc. Unas sostienen esto y otras lo contrario, de modo que alguien debe equivocarse, sin duda. Algunas son verdaderas, pero otros eran simples prejuicios o supersticiones. ¿Cómo podemos distinguirlas? Platón dice que la mayoría no son más que opiniones, es decir, que sencillamente se limitan a repetir lo que la gente suele creer o que se convierten en dogmas, lo que no es más que una circunstancia casual. Por ejemplo, como yo no he visto más que cisnes blancos, decido sin vacilar que todos los cisnes son necesariamente blancos, y me equivoco, porque en Australia, donde nunca he estado, resulta que hay cisnes negros. El auténtico conocimiento debe ir más allá de la opinión, es decir, tiene que tener un fundamento sólido que lo haga verdadero, no solamente verdadero para mí o para mis amigos, sino para todas las personas capaces de pensar y de utilizar bien su razón. Es eso lo que, según Platón, busca la filosofía, la ciencia de lo verdadero, que va más allá de lo barullo contradictorio de las opiniones. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de nada si todo cambia a cada momento? Tengo una rosa en la mano, llena de color, fresca, olorosa, y dentro de un par de horas marchita y deshojada. Ahora veo una jarra de agua,
transparente y con la que puede mojarse la cara. Si desciende la temperatura, se convertirá en sólido hielo, pero si hace demasiado calor, se evaporará hacia las nubes. En cualquier caso, dejará de verse como antes fue. Vamos por la calle y me señalas un enorme dogo diciendo: mira, un perro. Lo mismo que me acabas de decir cuando nos hemos cruzado con un minúsculo chihuahua y con un lanudo collie escocés. ¿En qué quedamos? ¿Todos son perros? A pesar de sus diferencias, y siguen siendo igual de perros cuando corren y cuando se tumban a dormir, cuando mueven la cola y cuando están muertos, etc. Según Platón, en este mundo material en que vivimos, todas las cosas se transforman constantemente según la luz que las ilumina. La temperatura, los accidentes, los caprichos de las formas diversas y el tiempo que todo lo degrada finalmente. Si solo nos fijamos en lo que podemos ver, oler, oír y tocar, nunca podremos estar seguros de nada, porque todo pasa, cambia, se mezcla y desaparece. Sin embargo, es posible llegar a conocimientos exactos y precisos, por ejemplo, en matemáticas y geometría. El centro de una circunferencia está siempre de igual distancia de todos los puntos de la misma, aunque esté dibujada en la pizarra, en la arena, y tanto si es invierno como en verano, 2 y 2 suman 4, si se trata de 2 peras como de 2 tigres, etc. Los números y las figuras geométricas no se desgastan con el tiempo, ni se alteran, por culpa de los elementos atmosféricos. Sirven para comprender el mundo, pero no forman parte material del mundo. Platón concebía tanta importancia a esto que a la puerta de su academia tenía escrita esta advertencia: que nadie entre aquí sin saber geometría. Me temo que yo hubiera debido quedarme afuera. Y de modo semejante pensaba que más allá de las cosas materiales que conocemos por medio de los sentidos, hay unas ideas que son la verdad inmutable y eterna de cada una de ellas. La idea de la rosa que nunca se marchita, la idea del agua ni se congela ni se evapora, y la idea del perro vale para cualquier tipo y forma de perro. Hay una idea que expresa la realidad duradera de las cosas entre las que vivimos, la que vemos cambiar y perecer sin cesar. Quienes intentan conocer a partir de la materia y de lo que nos dicen los sentidos no logramos más que repetir meras opiniones sin un fundamento seguro y que se contradicen unas a otras. Solo los que somos capaces de percibir las ideas eternas e inmutables, es decir, los filósofos, son para Platón capaces de una verdadera ciencia, es decir, de un conocimiento seguro, tan riguroso e intachable como las mismísimas matemáticas. Para que entendiera mejor sus enseñanzas, que no son nada fáciles, Platón recurría frecuentemente en sus diálogos a mitos. Estos mitos no son un tipo religioso o tradicional, sino algo así como cuentos que sirven de ejemplos a lo que quiere decir. Se parecen a las parábolas de otro maestro, Jesucristo. Solía utilizarse para que la gente sencilla le comprendiera mejor. Sin duda, el mito más famoso de los narradores por Platón es el llamado mito de la caverna, y que tiene que ver con su teoría de las ideas. Podemos resumirlo así: imaginemos una oscura caverna en cuyo fondo, allá donde no alcanza la luz del sol, están encadenados cara a la pared un puñado de prisioneros. No pueden ni siquiera voltear la cabeza, solo mirar al liso muro rocoso que tienen frente a ellos. Tras los prisioneros han encendido unas cuantas hogueras y varias personas van y vienen transportando cargas diversas: armas, jarrones, estatuas, ramas de árbol y hasta animales vivos.
Las sombras de estos transeúntes se dibujan en la roca del fondo, al modo de sombras chinescas. ¿Habéis visto cómo la sombra de una mano en la pared puede parecer un perro que abre y cierra la boca o un pájaro? Y los pobres prisioneros que nunca han sabido de la caverna ni visto otro paisaje. Están convencidos de que son seres reales, no meros reflejos. Pero he aquí que un prisionero logra romper sus cadenas, escapa de la caverna y sale a la luz del exterior. Allí está la auténtica realidad. Los pájaros y los leones, el mar, los árboles, el mismísimo sol que brilla en el cielo, regresa al interior para comunicar la verdad a sus compañeros, que siguen encadenados, pero nadie les hace caso, y todos se burlan de él, creyendo que la libertad le ha enloquecido. Para quien vive atado a las sombras, solo las sombras son reales. Según Platón, la tarea del filósofo es intentar que los hombres rompan la cadena que las atan a la realidad material del mundo y sean capaces de ver las vidas eternas. De las cosas transitorias que nos rodean son meros reflejos perecederos. No es un oficio fácil el del filósofo, porque la gente común tiene más aprecio por sus cadenas sensoriales que por la verdad, e incluso pueden rebelarse contra quienes quieran abrirle los ojos. Recordemos lo que le ocurrió a Sócrates. Pero no creáis que Platón vivía solo entre nubes ideales. Todo lo contrario, a diferencia de Sócrates, estaba profundamente preocupado por la política y deseaba cambios profundos en la vida de la ciudad. Creía que la filosofía debería servir sobre todo para encontrar el bien, la idea principal de todo el sol, firmamento de las ideas. A través del conocimiento de la verdad y el bien debe realizarse efectivamente en la sociedad que los hombres comparten, donde si no, desde luego no tenían mucha simpatía por la democracia, al menos por el modelo democrático ateniense. Sin duda todos los seres humanos, incluidas las mujeres, en este punto Platón era menos misógino, cualidades que los griegos. Son igual en lo básico, son humanidades mismas, pero difieren en cualidades y amplitudes. Por ejemplo, no todos somos iguales, capaces de pelear en democracias vigentes. Según Platón, la sociedad se parece bastante a un ser humano. Impulsos, cada uno de nosotros tiene una alma, un espíritu, una capacidad de razonar, así como impulsos y pasiones del coraje y valentía, junto a otros de cálculo propios para el comercio y la producción de bienes. En cada persona están desarrolladas unas capacidades más que otras, de modo que la sociedad más justa, es decir, más cercana al racional, se ocupen de la defensa y del mantenimiento del orden, los más valientes y guardianes y los artesanos y comerciantes. En la República ideal de Platón, todo debería estar supeditado al bien de la comunidad, incluso la literatura y la música, como otras utopías. Es decir, descripciones de un orden supuestamente perfecto que no existe en ninguna parte ni es probable que llegue a existir jamás. La de Platón resulta algo agobiante. Más adelante tendremos ocasión de volver sobre este asunto. En cualquier caso, Platón se tomó muy en serio que los filósofos deberían influir en el buen gobierno. Uno de los discípulos en la academia de Dionisio, hijo de Tirano, del mismo nombre que reinaba en Siracusa, y su heredero, cuando el viejo de Dioniso murió, su hijo invitó a Platón a su reino recién entrenado para que fuese su consejero. Aunque en aquellos tiempos la travesía por mar entre Grecia y Cilicia, que es donde estaba Siracusa, era cualquier cosa menos un viaje de placer. Platón se embarcó amistosamente, convencido de que había llegado la oportunidad de poner en práctica sus teorías políticas, pero al poco tiempo de empezar a desempeñar sus funciones comprendió que Dionisio tenía poco de filósofo, a pesar de que haber sido su discípulo. Y en ese cambio muchos tiranos no les gustaba que nadie les llevara la contraria ni le aconsejara nada que no consiguiera con sus caprichos. El pobre Platón tuvo que volverse apresuradamente a casa antes de Dionisio hiciera que algo aún peor que darle a la beber a Cicuta. En la academia estudiaba también un jovencito que entró con ella con solo 17 años y permaneció hasta la muerte de Platón. Se llamaba Aristóteles. Y quienes hayan sido uno de los mayores sabios que han pisado este mundo, después de perder a su maestro, fundó su propio centro de estudios llamado Liceo. También el nombre se ha hecho famoso, como sabéis, pero Aristóteles no solo enseñaba filosofía,
Por supuesto, se interesaba por la cuestión de cómo vivir bien y también por los asuntos políticos como intelectuales. Para Aristóteles, el afán del conocimiento empieza por el asombro que funcionan las cosas, pero no eran los asuntos humanos, sino la naturaleza su mayor motivo de asombro. De modo que se decidió a estudiar medicina, zoología, botánica. No le parecían una simple decorado para nuestras aventuras, ni el reflejo degradado de alguna realidad superior, sino misterios apasionantes cuya condición y funcionamiento querían a toda costa conocer como científico, como el sentido moderno del término. Fue un observador excelente. Basta decir que se aseguró que las ballenas no eran peces, sino mamíferos, lo que tardó más de 23 siglos en aceptarlo como verdad por la biología europea. En el campo de la filosofía propiamente dicha, a Aristóteles se le planteó un gran dilema. Por un lado, se le consideraba no solo discípulo, sino también amigo de Platón, al que respetaba muchísimo. Por otro, estaba convencido de que la teoría de las ideas de su maestro eran falsas. ¿Qué hacer? ¿Criticar a Platón o renunciar a sus propias convicciones? Finalmente, Aristóteles zanjó el asunto. Soy amigo de Platón, claro, pero aún no soy más amigo de la verdad. Aristóteles no creía que la esencia de cada cosa fuese una idea eterna que flotaba por el cielo o no sé de dónde. Opinaba, en cambio, que si había una idea, estaba en la realidad, presente en las cosas mismas, y era allí donde podíamos estudiarla y comprenderla. Todo lo que existía, decía Aristóteles, está compuesto de materia y formada la materia es algo así como el soporte opaco y maleable que la forma convierte en algo distinto a los demás. Del mismo modo, es un jardín de cerámica. La arcilla es el material que el alfarero moldea hasta que la forma quede definitivamente le corresponde. Además, cada cosa tiene posibilidad de llegar a ser otras. Así, por ejemplo, lo que ahora es actualmente agua puede convertirse en hielo o en vapor, de modo que hay un permanente dinamismo que transforma y moldea sin cesar la realidad. Esta indagación de ser cada cosa, porque antes de ser esto o aquello todas las cosas son, existen, están en el mundo, sea lo que sea, recibió por parte de Aristóteles el nombre de la filosofía primera o fundamentada. Pero como los libros en los que habla de estas cuestiones fueron clasificados tras su muerte por discípulos después de aquellos en los que habla de la física, a partir de entonces se llama metafísica, literalmente lo que viene después de la física, pero en el fondo lo que se ocupa de cómo es lo que, de la última esencia o la realidad de todo lo que hay. Como veremos, gran parte de los filósofos de los siglos posteriores se han dedicado ante todo a cuestiones metafísicas, que son las más complejas y abstractas de todas. Pero hay también otros dos campos muy importantes de la filosofía que fueron inaugurados por Aristóteles: la lógica y la ética. La lógica, cuyo nombre viene de la palabra logos, que significa razón o pensamiento, se ocupa de cuáles son los mecanismos que nos hacen razonar de modo conveniente. En efecto, no basta con observar lo que nos rodea para llegar a saber algo. También es preciso sacar las conclusiones de lo que observamos de modo correcto. Y por supuesto, cuando discutimos de algún asunto, la razón no tiene más grita, sino el que es capaz de enlazar sus argumentos de modo adecuado. Aristóteles suponía que la mayor parte de nuestros razonamientos son en forma de silogismos, es decir, dos premisas de cuya combinación obtenemos una conclusión. Por ejemplo, todos los humanos somos racionales. Alba es humana, por lo tanto, Alba es racional. O Nemo, si prefieres, es importante señalar que la lógica no se ocupa si las premisas son verdaderas o falsas, solo de que la conclusión derive correctamente de ellas. Por ejemplo, de las premisas, algunos gorriones tienen 4 patas y todos los gorriones son aves. Puede deducirse correctamente que algunas aves tienen 4 patas. Es una conclusión zoológicamente falsa porque parte de nuestro hecho falso, pero lógicamente es verdadera. En cambio, de dos premisas verdaderas, como todos los gorriones son aves y todos los avestruces son aves, no puede deducirse lógicamente, algunos gorriones son avestruces. De modo que el conocimiento auténtico necesita premisas verdaderas y conclusiones lógicas correctas. En lugar caso, un buen aprendizaje de los mecanismos de la lógica es imprevisible para no dejarnos embaucar por quienes parece que razonan y en realidad solo proclaman falacias, es decir, silogismos falsos.
También fue Aristóteles el inventor de la ética, que es el nombre técnico que él le dio a la reflexión sobre la antigua pregunta de cómo vivir, que ya había ocupado también a Sócrates y a Platón. Aristóteles parte de que los humanos somos seres activos, es decir, que tenemos que elegir lo que queremos hacer con nuestra vida, a diferencia de los animales, que están programados por la naturaleza para comportarse de tal o cual modo. El ser humano actúa de acuerdo con motivos que explican por qué preferimos hacer una cosa u otra. Si te preguntan, ¿por qué te pones a estudiar tus lecciones en lugar de jugar con la PlayStation? Responderás, porque quiero aprobar las asignaturas del curso. Y si el preguntón insiste, ¿por qué quieres aprobar el curso? Le puedes contestar, porque tener el bachillerato me dará más oportunidades en la vida. Pueden volver a preguntarte, ¿para qué quieres tales oportunidades? Tú le contestarás lo que te parezca oportuno, hasta que finalmente llegues a la última respuesta. Todo lo hago porque quiero ser feliz. Y si alguien es tan tonto o malicioso como para preguntarte ¿por qué quieres ser feliz?, le dirás que ser feliz no es un instrumento para otra cosa, que nadie quiere ser feliz para algo, sino que la felicidad es el último fin de nuestras acciones en la vida. Aristóteles te hubiera dado la razón. ¿Qué debemos hacer para ser felices? Ante todo, dice Aristóteles, deliberar sobre lo que más nos conviene en cada caso. Somos seres racionales y por lo tanto, cuanto más dirigida por la razón sea nuestra conducta, más probabilidades hay de que nos acerque a la felicidad. Pero como gran parte de nuestras acciones son urgentes o rutinarias y nos dan poco tiempo para muchas reflexiones, lo mejor es adquirir la costumbre de actuar como es debido. Así elegiremos el mejor comportamiento por hábito y casi automáticamente. A la costumbre de obrar como es debido la llama Aristóteles virtud, como el viejo Sócrates. Y la virtud se encuentra en la acción prudente, equilibrada, que evita la desesperación fatal de los extremos. Por ejemplo, ante un peligro, son exageraciones indeseables la cobardía que huye indignamente, pero también la temeridad ciega que nos expone a la destrucción como si fuésemos invulnerables. La virtud es el coraje, que afronta con firmeza, pero sin bravuconería, el riesgo necesario. En el terreno social, la virtud más importante es la justicia, que consiste en dar a cada cual lo que le corresponde, y en esperar de cada uno lo que es debido. De todas formas, siempre obramos en la incertidumbre, aunque debamos intentar en cada caso lo mejor. Para Aristóteles, la felicidad es un ideal, pero en modo alguno una certeza, porque en la vida de cada uno de nosotros influyen muchas circunstancias que no dependen de nuestra voluntad. Y hasta el momento de la muerte nadie puede decir realmente si ha sido feliz o no. Uno de los rasgos más hermosos de la ética de Aristóteles es la importancia que da a la amistad. Incluso dice que, sin amigos, nadie quisiera verse obligado a vivir. Platón y Aristóteles, los dos grandes seguidores de Sócrates, son, sin duda, los dos filósofos más influyentes de la historia. Platón apunta hacia lo más alto, el ideal, lo espiritual y hasta lo divino, lo eterno. Aristóteles se centra en que lo que nos rodea, la naturaleza, incluso sus aspectos más humildes y materiales, la observación de cuánto vive, ocurre y funciona. Todo lo que parece y desaparece, pero mientras dura es real. Muchos dicen que a partir de ellos todos los filósofos posteriores son platónicos o aristotélicos, aunque me parece que también abundan los que toman elementos de uno y de otro para combinarlos a su estilo. Ya lo veremos. Alba. Bueno, esto se va complicando cada vez más.
empiezo a echar de menos a Sócrates. Nemo: pues yo creí que Platón iba a convertirse en tu preferido. Alba: a ver, dime, ¿de dónde sacas eso? Nemo: mujer, no sé, como eres así, un poco idealista. Alba: y supongo que tú estás convencido de que eres aristotélico, a más no poder. Nemo: soy muy realista, para que lo sepas. Alba: si no llegas a decírmelo, nunca me hubiera dado cuenta. Nemo: a mí eso de las ideas separadas de las cosas, volando de aquí para allá, nada que no me convence. Porque, vamos a ver, ¿dónde están las ideas? Alba: pues no tengo ni idea. Y perdona el chiste. Aunque supongo que las ideas están allí donde estén los números. Nemo: ¿qué números? Alba: pues todos, el 5, el 9, el 1325, y luego las figuras geométricas, como el triángulo isósceles, que tiene un nombre precioso, y el rectángulo, y el docaedro, y... Nemo: no es lo mismo. Alba: ¿cómo que no? ¿Acaso no están los números separados de las cosas? Yo he visto 4 mesas y 3 ventanas, pero nunca el 4, ni el 3, ni mucho menos el 4 por 3, 12. Y lo mismo me pasa con las plazas de toros, que son redondas, pero no son la circunferencia. También sé lo que es andar en línea recta, aunque nunca he visto la línea recta. Nemo: pues los números y los triángulos y... en fin, están en nuestras cabezas. Alba: vaya, ¿y qué hacen ahí? Nemo: pues nos sirven para contar y calcular. Alba: y las ideas nos sirven para pensar las cosas, de modo que supongo que también estarán en eso que tú llamas la cabeza. O sea, debajo del flequillo, ¿no? Nemo: jaja, me muero de risa. En fin, dime si eres platónica o no. Alba: ¿me queda otro remedio? A mí me gusta pensar. Le estoy cogiendo afición con esto de la filosofía. Pero Aristóteles también tiene un punto. Nemo: para mí, punto y aparte. Alba: bobo, ¿sabes por qué me gusta Aristóteles? Porque es el primero en esta historia al que oigo hablar de la felicidad. Nemo: y, claro, a ti la felicidad te pone... Alba: pues sí, me pone muchísimo. Nemo: pero fíjate que, según él, nunca está asegurada, por muy buena y moral que seas. Alba: eso es lo que más me gusta de todo. Nada de prometer la luna para que piques y te portes bien. Solo dice que si haces barbaridades, lo más probable es que te vaya aún peor. O sea, antes de actuar, piensa qué es lo que más te conviene y luego, adelante, confía en que todo saldrá bien. Y si no, al menos te queda el consuelo de que no habrá sido culpa tuya. Nemo: ¡jo! Son alucinantes estos griegos. Alba: ¿y ya has oído la importancia que le daba a la amistad? Porque aunque todo vaya chungo, pero muy chungo, siempre quedan los amigos de verdad, ¿no? Nemo: y tanto como tú y como yo, porque somos amigos, ¿verdad? Alba: amigos para siempre. Nemo: entonces, ¿qué somos? ¿Platónicos o aristotélicos? Alba: ¿y yo qué sé? ¿No basta para empezar con ser amigos?